¿Qué tal a todos y todas? Para fortalecer lo que vamos a revisar en este video, les recomiendo revisar esta referencia bibliográfica. Pues bien, en congruencia con los videos anteriores, estamos revisando cómo a partir de los polos y ceros de una función de transferencia, cómo establecer si un sistema de control era estable o inestable, ¿no? Entonces, pensando en esta segunda forma de analizar los sistemas de control, que es a través de los polos y ceros de los que está conformada una función de transferencia, un primer concepto básico es graficar los polos y ceros. En este caso se le llama patrón de polos y ceros. La característica de esta representación gráfica de dichos conceptos llamados polos y ceros, es que se grafican a través de un plano en donde el eje horizontal está conformado por los números reales y el eje vertical por números complejos. Como bien habíamos comentado en otros videos, los polos y ceros pueden ser números reales o números imaginarios. Entonces, bajo este patrón de polos y ceros es en el cual nosotros podemos graficar dichos conceptos, ¿no? Es decir, aquí vamos a poder graficar los polos y los ceros que conforman a una función de transferencia, la cual estemos analizando para determinar si el sistema es estable o inestable. Para ejemplificar lo anterior, aquí en el ejemplo 4 nos piden dibujar los patrones de polos y ceros para los sistemas que tienen los siguientes polos y ceros, ¿no? Aquí en el inciso A nos dicen que los polos están en menos 2 y más 3 y 0 en más 1. Bueno, al igual, de la misma forma se describen cada uno de los incisos donde están los respectivos polos y ceros. Entonces vamos revisando el inciso A. El inciso A nos dice polos en menos 2 y en más 3 y un 0 en más 1. Para empezar, ¿cómo se, al menos utilizando la misma nomenclatura del libro de referencia, los polos los vamos a representar por medio de una X y los ceros por medio de un círculo, ¿no? En este caso nos dice que los polos están en menos 2 y más 3. Entonces, en este caso, como son números reales, habría que ubicarlos en el eje horizontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del menos 2, aquí está, ¿no? Aquí sí se alcanza a ver cómo muevo el cursor. Aquí está el menos 2, aquí está la X. Y acá, en menos 2, esta X corresponde al polo. Y el más 3 corresponde a que está. Acá se alcanza a ver la X, ¿no? Entonces, a manera de seguir con esa nomenclatura que usa el libro de referencia o sintaxis que utiliza el número de referencia, el libro de referencia, perdón, polos sería con una X, ¿sí? Y en el caso del 0 sería un círculo, ¿no? En este caso, para el inciso A, que nos dice que hay un 0 en más 1, el 0 en más 1, pues aquí está, ¿no? Aquí se ve el círculo, ¿no? Más 1. Entonces, esa es la forma de graficar los polos y ceros en un patrón de polos y ceros cuando la función de transferencia tiene estos polos y ceros, según los que indica aquí el inciso A. Para el inciso B es algo parecido. Hay que ubicar dónde están ubicados, ¿no? En el caso de polos, los polos están en 0, menos 1 y menos 2. Entonces aquí se ubican, ¿no? En 0, pues es en el origen, aquí está la X. En menos 1, aquí está la X. Y en menos 2 está la X. Y el caso del 0 está en menos 3. Entonces se pone el círculo en la posición menos 3. Obviamente esto porque son números reales, por eso es en el eje horizontal, ¿no? Para el inciso B, aquí tenemos dos polos ubicados en donde, en menos 1 más J2 y en menos 1 menos J2. Y tenemos un 0 en menos 1. En este caso, en el caso del polo, decimos que lo
lo representamos por una X. Entonces el primer polo está en -1 en el eje horizontal porque es el número real. Aquí está en -1, pero luego está en más J2. Por eso es que queda señalado aquí arriba, aquí donde está la X. Es 1 en número -1 en el eje real y más 2 en el eje imaginario, ¿no? De la misma forma sería -1 menos J2. Por eso es que ahora la X que indica la posición del polo queda en el tercer cuadrante, ¿no? Es -1 por el eje real y menos 2 por la parte imaginaria, ¿no? Y en el caso de la posición del 0, pues solamente se representa en el eje real, que sería -1, y en este caso lo representamos por medio de un círculo. Entonces aquí está representado. Por otro lado, el inciso D, tenemos dos polos, uno en -2 más J1 y otro en -2 menos J1, y tenemos un polo más ubicado en 0. Y por otro lado tenemos ceros ubicados en -3 más J2 y en -3 menos J2. Entonces, al igual que en los casos anteriores, pues hay que ir ubicándolos aquí en este patrón. En el caso del -2 más J, pues es -2 número real hacia la izquierda y luego más J. Aquí está la posición J, pues sería en 1, ¿no? 1J. Aquí está X y el otro sería -2 menos J, ¿no? -2 menos J. Aquí por la impresión de la figura y no se alcanza a notar el negativo, pero como bien sabemos, del lado izquierdo del origen son números negativos, del lado derecho son números positivos, ¿no? En el caso de polos en 0, pues está totalmente ubicado aquí en el origen, ¿no? Aquí está el polo, la X en 0. Por otro lado, los ceros se ubican en -3 más J2 y en -3 menos J2. Entonces sería -3 negativos, es hacia el lado izquierdo, -3. Y J2 pues estaría en el eje imaginario dos unidades hacia arriba. Estaría en la posición de un 0, pues eso es representado por medio de un círculo. Y -3 menos J2 es igual hacia la izquierda, -3, y luego menos J2 hacia abajo, y está representado el otro 0 por medio de un círculo, ¿no? Entonces de esta forma se representan los polos y ceros en su respectivo patrón cuando los queremos graficar, ¿no? De esta manera queda graficado. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de graficar o de tener una referencia gráfica de la posición de los polos? ¿Sí? La idea es la siguiente. Lo que pasa es que está más que estudiado que en función de la posición de los polos y ceros nosotros podemos determinar la estabilidad de un sistema. En este caso, y precisamente para efectos de que si solo nos interesa o si solo interesa la estabilidad de un sistema, los polos de la función de transferencia son importantes y los valores de los ceros del sistema son irrelevantes. ¿Qué significa esto? Que dada una función de transferencia y si nosotros sabemos la posición de los polos de dicha función de transferencia, nosotros podemos determinar con dicha posición si el sistema es estable o inestable, ¿sí? Es decir, solamente con los polos, cuando hablamos de estabilidad. Entonces, si los polos están en el lado izquierdo del patrón de polos y ceros, el sistema es estable, ¿no? Por otro lado, si solo uno de los polos está en el lado derecho del patrón de polos y ceros, el sistema sería inestable. Y por otro lado, un sistema es críticamente estable si uno o más polos están sobre el eje vertical del patrón de polos y ceros, es decir, tienen parte real 0 y no hay polos en el lado derecho. Entonces esos tres bullets serían como las reglas generales para determinar la estabilidad de un sistema de control a partir de la posición de los polos de la función de transferencia. A manera de resumir el procedimiento tenemos una función de transferencia
determinamos los polos y ceros, y en función de estas tres reglas que están representadas aquí por estos tres bullets, nosotros determinamos si el sistema es o no estable, ¿sí? O en su momento críticamente estable, ¿no? Entonces, repito, lo relevante para estabilidad solamente son los polos. Los ceros no impactan en cuanto a la determinación si el sistema es o no estable, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Si tenemos una función de transferencia, jóvenes, si tenemos una función de transferencia donde el polo, aquí está ubicado, está a la izquierda del patrón de polos y ceros, es decir, en los cuadrantes 2 y 3, ¿sí? Se esperaría entonces que dicho sistema de control tuviera un comportamiento estable, ¿no? Claro, aquí lo que se muestra en la imagen, lo que tenemos aquí en la figura 8.5a, tenemos un patrón de polos y ceros, y de este otro lado a su derecha tenemos una respuesta de la salida en el tiempo, ¿no? Entonces aquí lo único que representa es que independientemente de la respuesta, perdón, independientemente de la forma de la función de transferencia, ¿sí? El que el polo esté en el lado izquierdo nos garantiza que el comportamiento va a ser estable, ¿no? Lo que aquí aparece simplemente es un ejemplo de representación de dicha condición, ¿no? Aquí solamente tenemos el ejemplo donde hay una función de transferencia donde sus polos se ubican, en este caso tiene un solo polo y está ubicado al lado izquierdo del patrón de polos y ceros, y esa es la única condición que necesitamos para determinar si el sistema es estable o inestable, que en este caso es para que sea estable, y esta respuesta en el tiempo es un ejemplo de cómo respondería, ¿sí?, a una respuesta tipo estable, ¿no? En este caso, ¿por qué es estable? Porque a medida que el tiempo tiende a infinito, la respuesta tiende a 0, y 0 es un valor finito, por lo tanto se consideraría un sistema estable, ¿no? Claro, también podemos tener un caso donde el polo se ubica en el origen, ¿sí? En este caso, el caso del inciso B, me voy a regresar a una diapositiva anterior. El caso del inciso B correspondería al tercero, ¿no? Un sistema es críticamente estable si uno o más polos están sobre el eje vertical, ¿sí?, del patrón de polos y ceros. Es decir, tienen parte real 0 y no hay polos en el lado derecho, ¿no? Así es, entonces sí se cumple. ¿Por qué? Porque es un polo y está sobre el eje, es un solo polo, está sobre el eje vertical y no tiene ningún polo sobre el lado derecho, ¿no? Entonces el sistema en el mejor de los casos sería críticamente estable, es decir, su comportamiento sería más o menos de esta forma, ¿no? De esta forma se mantiene constante la salida de este sistema de control, ¿sí?, considerando un caso como este de la imagen, ¿no? Por otro lado, miren, tenemos aquí una representación de los polos de una función de transferencia, y observamos que el polo está en el lado derecho del patrón de polos y ceros, es decir, en los cuadrantes 1 y 4, ¿no? Entonces, es decir, al lado derecho del eje imaginario del patrón de polos y ceros. Entonces, aquí miren, según la regla dice que cuando tengamos una función de transferencia, cuando tenga al menos 1, se esperaría una respuesta que el sistema de control sea inestable, ¿no? Y lo que tenemos aquí a su derecha es la respuesta en el tiempo de un probable comportamiento con una función de transferencia con esas características. Y aquí se observa, ¿no?, que a medida que el tiempo tiende a infinito, la salida empieza a aumentar, 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 y no se ve que llegue a un valor finito. Entonces sigue creciendo a medida que t también incrementa. Por lo tanto, el sistema se considera inestable, ¿no? En el inciso D tenemos igual un patrón de polos y ceros, y tenemos las posiciones de dos polos en el lado izquierdo del patrón de polos y ceros, es decir, en el cuadrante 3 y 4. Sin embargo, aquí la característica es que estos polos tienen una parte imaginaria, o sea, son números complejos, los polos, es decir, las raíces
del polinomio del denominador de una función de transferencia nos dice que tiene dos polos ubicados son imaginarios, pero ubicados en el lado izquierdo del patrón de polos y ceros, ¿no? Es decir, en el cuadrante 3 y 4. Y observen aquí más o menos la forma de una probable salida con estas condiciones, ¿no? Es una salida senoidal que empieza con una amplitud y a medida que el tiempo tiende a infinito, la amplitud tiende a cero, ¿no? Es decir, es una señal senoidal con una amplitud en forma exponencial, ¿no? Que va decreciendo a medida que t tiende a infinito. Entonces aquí una particularidad, jóvenes, de las funciones de transferencia que tienen polos de tipo imaginario es que el sistema oscila. Siempre cuando tengamos una función de transferencia y tenga como números imaginarios raíces, tenga como polos números imaginarios, es decir, las raíces del polinomio del denominador, siempre va a tender a siempre va a presentar un comportamiento oscilatorio, ¿no? En este caso el comportamiento oscilatorio de la salida pues simplemente va a ser estable, ¿no? No porque sea oscilatorio sea algo inestable. Aquí se observa claramente, a medida que el tiempo tiende a infinito, la oscilación tiende a a estabilizarse, en este caso en un valor de 0, y como 0 es un valor, entonces el sistema se considera estable, ¿no? Por otro lado, tenemos lo contrario, ¿no? Tenemos una función de transferencia donde las raíces del polinomio del denominador, es decir, los polos son números complejos, pero en este caso esos dichos números complejos están del lado derecho del patrón de polos y ceros. Entonces, según las reglas que habíamos comentado hace un momento, que aquí se presentan, aquí dice, si solo uno de los polos está en el lado derecho del patrón de polos y ceros, el sistema es inestable, con solo uno que haya. Entonces, en este ejemplo al que hacía mención, no es nada más uno, son dos. Entonces el sistema se considera como inestable. Entonces, si por ahí ustedes a dicho sistema de control lo someten a una entrada finita, el comportamiento a su salida va a tener este comportamiento, ¿sí? Se va a comportar de manera inestable, ¿sí? Inestable, es decir, va a empezar a oscilar, ¿sí? Con una forma de onda de tipo senoidal, la cual va incrementando de manera exponencial, pero ese incremento exponencial es positivo, es decir, a medida que t tiende a infinito, también la amplitud de este exponencial va a tender a infinito, entonces no va a tender a un valor finito. Por lo tanto, a este tipo de sistema de control con estas características se le definiría como un sistema que es inestable, ¿no? Entonces, lo relevante para determinar la estabilidad de un sistema a partir de la posición de los polos de la función de transferencia es seguir esas tres reglas, tal cual. Y estas tres reglas están en función, ¿sí?, de la posición de los polos y ceros, ¿no? En función de este patrón es la referencia para determinar la estabilidad. Aquí me voy a regresar. Entonces, siguiendo estas tres reglas, conociendo los polos, sabemos si el sistema es estable o inestable. O en todo caso, el mejor de los casos, es un sistema críticamente estable. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Ejemplo 5. ¿Cuáles de los siguientes sistemas son estables, críticamente estables e inestables? Y nos dan, son cinco ejemplos del inciso A al inciso E. Ahorita lo que nos dan son solamente ya la posición de los polos y ceros de una función de transferencia. De hecho, a partir de estos datos nosotros podemos plantear la función de transferencia, pero en este caso ya nos dan los polos y los ceros. Entonces, en este caso, pensando en estabilidad, los ceros son irrelevantes, entonces lo que nos interesa es la posición de los polos. Por ejemplo, en el inciso A sería
un sistema estable, ya que solamente en este caso solamente hay un polo y dicho polo tiene un valor de -4. Por lo tanto, al graficarlo en el patrón de polos y ceros, estaría del lado izquierdo, y como ya no hay ningún otro polo del lado derecho, entonces el sistema es estable. Entonces, el inciso A, se esperaría que el sistema sea estable ante la entrada de una entrada finita, ¿no? O acotada. En el caso del inciso B, ¿sí? En el caso del inciso B, tenemos la posición del polo en donde, en +1, es decir, en el lado derecho del patrón de polos y ceros. Entonces, según las tres reglas que revisamos hace un momento, que mencionamos, nos dice que entonces este caso, la función de transferencia que representa un sistema de control, ¿sí?, el inciso B, en este caso el sistema sería inestable. ¿Por qué? Porque tiene un polo en el lado derecho del patrón de polos y ceros, ¿no? Por otro lado, el inciso C dice que tiene polos en 0, en -1 y -2. En este caso, si bien tiene polos en el lado izquierdo, tiene un polo en el origen, es decir, en 0. Por lo tanto, según las reglas, cuando tenemos esta condición en el inciso C, el sistema sería a lo mucho críticamente estable, es decir, tendría una respuesta donde tiende a un valor fijo a medida que t tiende a infinito, ¿no? Entonces el caso del inciso C sería, en el caso del inciso C, el sistema de control bajo esas características que indica de polos y ceros, el sistema sería críticamente estable. En el caso del caso D, los polos están en -2 más -j3. En este caso, al ser -2, la parte real, es decir, que están del lado izquierdo. Por lo tanto, el sistema es estable. ¿Qué pasa al ser números complejos y estar al lado izquierdo del patrón de polos y ceros? Lo que va a pasar es que ese sistema de control, si bien va a ser estable, va a tener un comportamiento donde va primero a oscilar, ¿sí? Esa es la característica de la respuesta de los sistemas de control cuando tienen polos complejos, oscilan. Pero en este caso es un oscilamiento, es una forma de oscilación es una oscilación que se va a presentar a la salida del sistema de control, pero dicho sistema de control va a ser estable, ¿no? Y en el caso contrario del inciso E, tiene polos en +1 más -j2. En este caso, los polos están en el lado derecho. Entonces, según las reglas que revisamos anteriormente, en este caso el sistema sería inestable, ya que los polos están del lado derecho del patrón de polos y ceros, es decir, en los cuadrantes 1 y 4, ¿sí? O sea, al lado derecho del eje vertical, ¿no? Del eje imaginario. Entonces, en el caso del inciso E, un sistema de control con esas características de polos y ceros sería un sistema inestable, ¿no? Entonces, como bien ahí ahí en el párrafo de respuesta, ahí se indican, ¿no?, las respuestas para cada inciso, ¿no? Los valores de los ceros pues son irrelevantes, ya que para este caso, para la estabilidad, los ceros se omiten de este análisis, ¿no? Se valoran solamente los polos, son los que tienen relevancia en la estabilidad del sistema de control. Para estabilidad, todos los polos deben tener partes reales negativas. Entonces, de este modo, lo que es A y D son estables. ¿Por qué? Porque están del lado negativo, ¿no? Es decir, están a la izquierda del patrón de polos y ceros. O sea, es decir, a la izquierda del eje imaginario, ¿no? Entonces, esas condiciones lo cumplen el inciso A y el inciso D, son estables. El inciso E es críticamente estable. ¿Por qué? Porque tiene un polo justamente en el origen. La regla dice que si tiene estas características es críticamente estable. Y en el caso para inestabilidad, uno o más de los polos deben de tener partes reales positivas, que es lo que pasa en el ejemplo del inciso B y del inciso E. Tienen polos, pero del lado derecho del patrón de polos y ceros, es decir, al lado derecho del eje imaginario. Es decir, están en la posición, están en los cuadrantes 1 y 4, ¿sí?
Y al ser, recuerde que al ser imaginarios van a tener oscilación. Si bien en el inciso D oscilan, pero son estables. En el inciso E tienen oscilación, pero el comportamiento es inestable. Es decir, que a medida que el tiempo tiende a infinito, la salida no tiende a un valor fijo. Es decir, sigue incrementando e incrementando a medida que el tiempo tiende a infinito, ¿no? Entonces es una característica de los sistemas de control, perdón, es una característica de un probable comportamiento en el dominio del tiempo cuando el sistema es inestable y tiene polos imaginarios, ¿no? Entonces, bien, de esta forma es como se determina la estabilidad de un sistema de control a partir de la posición de los polos de la función de transferencia. Entonces, como les decía en un inicio, para fortalecer lo visto aquí en este video, pueden consultar en el capítulo 8 dicho tema, ¿no? Bueno, jóvenes, es todo por este video. Saludos.